Desde luego, hay héroes más poderosos, más ricos y más inteligentes. Incluso héroes más famosos. Pero si le preguntas a millones de personas alrededor del mundo cuál es su superhéroe favorito, o si te fijas en las encuestas de cuál es el superhéroe más popular, la respuesta suele ser casi siempre la misma: Spider-Man. Y eso es fascinante, porque Peter Parker no nació para ser un símbolo. No era un dios. No era, desde luego, multimillonario. No era un extraterrestre. No era un soldado. Ni siquiera era un chico popular. Simplemente era un chico. Un chico tímido de Queens. Un empollón. Un marginado. Un joven que tenía problemas para pagar las facturas, para hablar con las chicas e incluso para llegar a tiempo a clase. Y precisamente por eso cambió para siempre la historia de los superhéroes. Porque Spider-Man fue el primero en demostrar que los héroes también podían equivocarse, fracasar, también podían sufrir, y que, bajo la máscara, había una persona real, una persona como nosotros. Durante más de 60 años, Peter Parker ha protagonizado algunas de las mejores historias jamás contadas en el mundo del cómic. Ha luchado contra monstruos, alienígenas, psicópatas, multiversos enteros. Ha perdido amigos, familia, amores. Ha muerto, ha regresado y se ha convertido en el rostro más visible de Marvel. Pero aquí la gran pregunta es: ¿cómo un adolescente de Queens terminó convirtiéndose en uno de los personajes más importantes de toda la cultura popular? Hoy vamos a recorrer toda la historia del Hombre Araña, sus orígenes, sus mayores enemigos, sus mejores historias, sus películas, series, videojuegos y sus tragedias. Y el legado que ha construido generación tras generación, porque esta es la historia definitiva de Spider-Man. Antes de hablar de Peter Parker, tenemos que hablar de una idea. Una idea que, según muchos ejecutivos de la época, era terrible. Estamos en los primeros años 60. Marvel todavía no es la gigante que conocemos hoy. De hecho, ni siquiera se llama oficialmente Marvel en muchos aspectos. Y un editor y escritor llamado Stan Lee, que quizá os suena un poco, empieza a cansarse. Lleva años escribiendo historias, años siguiendo fórmulas, y quiere hacer algo diferente, algo más humano, más real, algo que conecte con los adolescentes. Porque en aquella época los adolescentes en los cómics tenían una función muy concreta: ser sidekicks, Robin, Bucky, Aqualad, el joven acompañante, pero nunca el protagonista. Y entonces Stan Lee plantea una idea aparentemente sencilla. ¿Y si el adolescente fuese el héroe principal? ¿Y si el personaje no fuera perfecto? ¿Y si tuviera problemas reales? ¿Y si los lectores pudieran verse reflejados en él? La respuesta que recibió fue poco alentadora. Según la historia más repetida, su editor pensó que era una idea horrible. Además, la gente odia a las arañas. Los adolescentes no pueden ser protagonistas. Y nadie quiere leer historias sobre chavales llenos de problemas. Por suerte, Stan Lee decidió pasar de todos aquellos consejos desalentadores y, junto al legendario Steve Ditko, creó un personaje que cambiaría para siempre la industria del cómic. Agosto de 1962, una fecha histórica, porque en el número 15 de Amazing Fantasy aparece por primera vez un personaje llamado Peter Parker. Y aquí ocurre algo increíble, porque desde la primera página, Spider-Man rompe todas las reglas. Peter no es el más atractivo. No es popular, ni atlético, ni admirado, sino exactamente lo contrario. Es un chico brillante, pero socialmente torpe, un marginado. El típico estudiante que recibe burlas constantemente. Y entonces llega el momento que lo cambia todo. Durante una demostración científica, una araña irradiada lo muerde. Sí, hoy parece algo normal, pero en 1962 esto era una premisa revolucionaria. Y tras esa picadura de araña, Peter desarrolla habilidades extraordinarias. Fuerza sobrehumana, agilidad imposible, velocidad y reflejos increíbles, y la extraña capacidad de adherirse a las superficies. Había nacido Spider-Man. Pero aquí viene la genialidad. La historia no termina cuando obtiene los poderes. La historia empieza aquí. Porque Peter no decide convertirse en superhéroe, no inmediatamente. De hecho, hace algo muy humano. Intenta sacar beneficio de sus habilidades, como habrías hecho tú, y yo, y cualquiera. Se convierte en una celebridad, gana dinero, busca fama, y entonces ocurre el momento más importante en toda la historia del personaje. Su evento canónico. Un ladrón huye delante de él. Peter podría detenerlo fácilmente, pero decide no hacerlo. No es su problema. No le importa. Y poco después, ese mismo criminal asesina a su tío Ben. El hombre que lo había criado. El hombre que actuó como su padre. Y Peter descubre la verdad. Podría haberlo evitado. Podría haber hecho algo. Y no lo hizo. De ahí nace una de las frases más famosas de la historia de la ficción. Un gran poder
conlleva una gran responsabilidad. Y no es solo una frase, es el corazón del personaje, el alma de Spider-Man, algo que 60 años después sigue definiéndolo. Es difícil explicar hoy en día lo revolucionario que fue Spider-Man, porque muchas de las cosas que ahora damos por sentadas las inventó él. Por primera vez, un héroe tenía problemas económicos, suspendía exámenes, llegaba tarde, metía la pata, mentía, se agobiaba, sufría ansiedad, tenía inseguridades. Spider-Man no era una fantasía de poder, era una fantasía de supervivencia. Porque Peter Parker no soñaba con salvar galaxias, soñaba con llegar a fin de mes. Y eso conectó inmediatamente con los lectores. Por primera vez, los cómics parecían escritos sobre personas reales, con emociones reales, problemas de verdad, y Marvel descubrió algo importantísimo, que los lectores no querían héroes perfectos, querían héroes humanos, y Spider-Man se convirtió en el mejor ejemplo de ello. Pero como todo gran héroe, Spider-Man necesitaba grandes enemigos. Y vaya si los tuvo. Porque en apenas unos años aparecieron algunos de los mejores villanos de toda la historia del cómic. El Doctor Octopus, por ejemplo, el primer gran rival. Un científico brillante convertido en monstruo por sus propios errores. El Buitre, un anciano decidido a demostrar que aún podía dominar el mundo. Electro, Sandman, Misterio, Kraven, el Lagarto. Y por supuesto, el más importante de todos, su némesis, el Duende Verde, Norman Osborn. Y aquí hay algo fascinante. Muchos villanos de Spider-Man son reflejos oscuros del propio Peter. Científicos brillantes, personas consumidas por la obsesión, gente que tomó una decisión equivocada, y eso hacía los enfrentamientos mucho más interesantes. Porque muchas veces Spider-Man no luchaba contra monstruos, luchaba contra personas que podrían haber sido él. Y eso elevó enormemente el nivel de sus historias. Pero lo mejor aún estaba por llegar. Porque durante los años 60, Spider-Man no solo estaba construyendo una galería de villanos legendaria, estaba construyendo algo todavía más importante. Un universo, un mundo, una vida. Y muy pronto, esa vida iba a volverse mucho más complicada. Porque entrarían en escena personajes que marcarían para siempre el destino de Peter Parker. Harry Osborn, Mary Jane Watson y una chica llamada Gwen Stacy. Y cuando eso ocurriera, Spider-Man dejaría de ser simplemente un gran cómic para convertirse en una leyenda. Hay algo que diferencia a Spider-Man de prácticamente cualquier otro superhéroe de su época. Peter Parker crecía. Puede parecer una tontería, pero esto no lo es. Durante décadas muchos héroes permanecían prácticamente congelados en el tiempo. Batman seguía siendo Batman, Superman seguía siendo Superman, pero Peter evolucionaba. Pasaba de adolescente a universitario, de estudiante a adulto, de chico tímido a hombre responsable. Y con ese crecimiento llegaron personas que marcarían su vida para siempre. Y la primera fue Harry Osborn, su mejor amigo y el hijo de Norman Osborn. Aunque Peter tardaría mucho en descubrir hasta qué punto aquella amistad acabaría condicionando su vida. Y luego llegó ella, Gwen Stacy, introducida en The Amazing Spider-Man número 31 en 1965. Y aquí conviene desmontar un mito moderno. Porque mucha gente piensa que Mary Jane siempre fue el gran amor de Peter, pero durante años esa persona fue Gwen. Gwen Stacy era brillante, divertida, guapa, inteligente, y durante mucho tiempo representó la vida que Peter siempre había querido tener. Una vida normal, sin máscaras, tragedias, enemigos, ni responsabilidades. Pero claro, estamos hablando de Spider-Man, y en Spider-Man la felicidad suele tener fecha de caducidad. Antes de llegar a la gran tragedia que seguramente todos os imagináis, tenemos que hablar de algunas de las historias fundamentales. Porque durante los años 60, Stan Lee y Steve Ditko estaban escribiendo auténticas obras maestras. Y una de ellas sigue siendo considerada una de las mejores historias superheroicas jamás publicadas. If This Be My Destiny. Publicada entre Amazing Spider-Man 31 y 33. Y aunque nunca la hayáis leído, seguramente habéis visto homenajes a esta historia, porque aquí encontramos una de las imágenes más icónicas de toda la carrera del personaje. Spider-Man atrapado bajo toneladas de maquinaria, solo, herido, agotado, sin ayuda ni esperanza y aún así, levantándose. Porque debe hacerlo, porque hay personas que dependen de él, porque rendirse no es una opción. Y ahí está la esencia de Spider-Man. No en ganar, no en ser el más fuerte, sino en levantarse cuando nadie más puede hacerlo. Décadas después, esa escena sigue siendo una de las mejores representaciones del personaje jamás creadas, y posiblemente, si habéis llegado al personaje a través de Marvel Studios, os recordará muchísimo al final de Spider-Man Homecoming. Pero esta escena no sería la última, porque en 1967 llegaría otra historia fundamental. Spider-Man No More.
Amazing Spider-Man 50, una portada legendaria. Peter caminando por la calle y su traje abandonado en un cubo de basura. Y una pregunta, ¿vale realmente la pena ser Spider-Man? Porque sí. Mucho antes de las películas de Sam Raimi, mucho antes del UCM, mucho antes de los memes, Spider-Man ya estaba explorando algo que sigue definiendo al personaje. El agotamiento, la carga, el peso de la responsabilidad. Peter no quiere ser Spider-Man. Jamás lo quiso, pero sabe que debe serlo. Y esa tensión es lo que hace tan especial al personaje. Y entonces llegamos a uno de los momentos más importantes de la historia del cómic. Uno de esos momentos que cambiaron el medio para siempre. Estamos en 1973. The Amazing Spider-Man 121 y 122. El guión es de Gerry Conway. Y aquí ocurre algo que hoy puede parecer normal, pero que entonces era revolucionario. Marvel mata a Gwen Stacy. No es cualquier personaje. No es un secundario irrelevante. No es una víctima anónima, es el gran amor de Spider-Man. La historia comienza cuando Norman Osborn recupera completamente sus recuerdos como Duende Verde. Y decide atacar donde más duele. La familia, los amigos, la vida personal de Peter. Secuestra a Gwen, la lleva al puente George Washington y allí la lanza al vacío. Lo que ocurre después sigue siendo objeto de debate 50 años después. Spider-Man dispara una telaraña. Consigue atraparla, pero cuando llega hasta ella, Gwen está muerta. ¿Murió por la caída? ¿Murió por el latigazo cervical de la telaraña? Marvel jamás lo ha aclarado del todo. Y quizá precisamente por eso la escena sigue siendo tan poderosa. Porque Peter hizo todo lo posible. Y aún así, falló. Y eso era algo completamente nuevo. Los héroes no fallaban así. No perdían así. No sufrían consecuencias tan devastadoras. Pero Spider-Man sí. Y desde entonces todo cambió. Muchos historiadores consideran este momento el final simbólico de la edad de plata de los cómics. La inocencia había terminado, y Peter Parker nunca volvería a ser el mismo. Después de la tragedia de Gwen Stacy aparece definitivamente la otra gran figura de la vida de Peter Parker, Mary Jane Watson. Y es curioso, porque durante años muchos lectores no la tomaron demasiado en serio. Era divertida, carismática, extrovertida, la chica fiestera, despreocupada. Pero poco a poco descubrimos algo. MJ es mucho más compleja de lo que aparenta, porque detrás de las bromas, la sonrisa y la actitud despreocupada, también hay dolor, inseguridades, también hay heridas, y sobre todo hay algo que Peter necesita desesperadamente. Alguien capaz de entenderlo, alguien capaz de quedarse, alguien que no huya cuando descubre quién es realmente. Y poco a poco, Mary Jane se convierte en el gran amor de Spider-Man, una decisión que definiría décadas enteras del personaje. En 1984 llega otro momento histórico. Secret Wars, el primer gran crossover masivo de Marvel. Y allí ocurre algo aparentemente pequeño. Spider-Man consigue un traje nuevo, negro, elegante, minimalista, increíblemente popular. Lo que nadie sabía entonces era que aquel traje estaba vivo, porque el traje negro era en realidad un organismo alienígena, un simbionte, una criatura que se vinculaba a su huésped, y poco a poco empezaba a influir sobre él. Más agresividad, más violencia, más oscuridad. Finalmente Peter consigue librarse del simbionte, pero el alienígena no olvida, no perdona. Y muy pronto encontraría un nuevo huésped. Uno que odiaba a Peter Parker tanto como él. Y así nacería uno de los personajes más populares de toda la historia de Marvel, Venom. Pero antes de hablar de Venom, hay una historia que merece un capítulo propio en este vídeo, porque muchos consideran que es la mejor historia de Spider-Man jamás escrita. Y honestamente, tienen argumentos muy sólidos. 1987. La última cacería de Kraven, escrita por J.M. DeMatteis y dibujada por Mike Zeck. Y sí, chicos, estamos ante una obra maestra. No solo de Spider-Man, del cómic superheroico en general. Porque aquí, Kraven el cazador toma una decisión radical. Quiere demostrar que es mejor que Spider-Man. No derrotarlo, no capturarlo, superarlo. Y para hacerlo consigue algo impensable. Dispara a Spider-Man, lo entierra vivo y ocupa su lugar. Durante días, Peter permanece bajo tierra, enterrado, atrapado, solo, mientras Kraven intenta convertirse en una versión superior del Hombre Araña. La historia es oscura, psicológica y brutal, y muestra algo fascinante, que Spider-Man no es Spider-Man por sus poderes, es Spider-Man por quién es, por sus valores, su humanidad y su capacidad de seguir adelante. Y cuando Peter finalmente emerge de la tumba, literalmente emerge de la oscuridad. Renace como héroe, como símbolo, como leyenda. Muchos cómics han intentado capturar la esencia de Spider-Man. Pocos lo han conseguido tan bien como la última cacería de Kraven. Pero permitidme aquí un pequeño bloque extra con las historias que convirtieron a Spider-Man en leyenda.
Porque hay algo curioso sobre Spider-Man. Cuando la gente habla de sus mejores historias, casi siempre aparecen los mismos nombres. La muerte de Gwen Stacy, la última cacería de Kraven, el traje negro simbionte... Pero la realidad es que algunas de las historias más importantes del personaje no son necesariamente las más famosas, sino aquellas que consiguieron capturar quién es Peter Parker mejor que ninguna otra. Y si queremos hacer un vídeo realmente completo, debemos detenernos en ellas. Porque es aquí donde Spider-Man deja de ser un gran superhéroe y se convierte en uno de los mejores personajes jamás creados. El chico que coleccionaba Spider-Man. En 1984, Marvel publica una historia aparentemente sencilla. The Amazing Spider-Man 248, escrito por Roger Stern, y durante años ha sido considerada una de las historias más emotivas jamás publicadas por la editorial. Un niño llamado Tim Harrison tiene una única ilusión en la vida: conocer a Spider-Man. Peter acepta visitarlo. Hablan, ríen, comparten experiencias, y entonces ocurre algo extraordinario. Spider-Man le revela su identidad secreta, le cuenta quién es realmente. Peter Parker, sin máscaras, sin secretos, sin mentiras. Y al final descubrimos por qué. Tim tiene leucemia y apenas le queda tiempo de vida. Fin. No hay grandes batallas, no hay explosiones, no hay villanos, no hay multiverso. Solo un héroe intentando darle un momento de felicidad a un niño. Y precisamente por eso es una de las historias más poderosas jamás escritas. Y por eso os estoy leyendo esto con la piel de gallina. Porque nos recuerda algo fundamental: que Spider-Man nunca fue grande por sus poderes. Fue grande por su humanidad. Antes de continuar, tenemos que hablar de alguien muy importante, porque cuando pensamos en villanos de Spider-Man, pensamos en el Duende Verde, en Venom, Octopus, pero existe otro enemigo, uno mucho más peculiar: J. Jonah Jameson, introducido en Amazing Spider-Man número 1 en 1963. Director del Daily Bugle, el hombre que convirtió el odio hacia Spider-Man en una profesión. Pero aquí está lo brillante: Jameson nunca fue malvado, nunca quiso dominar el mundo. Nunca intentó destruir New York. Simplemente estaba convencido de que Spider-Man era peligroso. Y durante décadas, esa obsesión generó algunos de los mejores momentos de humor del personaje. Pero también algo mucho más interesante, porque Jameson representa una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando alguien hace el bien y aún así recibe odio? ¿Qué ocurre cuando intentas ayudar y nadie te da las gracias? ¿Es J. Jonah Jameson el primer hater de YouTube? Peter vive constantemente con esa realidad: salvar la ciudad, y al día siguiente abrir el periódico para descubrir que vuelven a llamarlo amenaza pública. Pero aún así, lo cierra y sigue adelante. Spider-Man Blue. Si existe una historia capaz de resumir quién fue Gwen Stacy para Peter Parker, esa historia es Spider-Man Blue, publicada en 2002, escrita por Jeff Loeb y dibujada por Tim Sale. Honestamente, es una obra maestra. La historia nos muestra a un Peter adulto recordando a Gwen años después de su muerte. Y aquí ocurre algo precioso, porque no estamos viendo superhéroes, estamos viendo duelo, nostalgia, recuerdos, arrepentimiento, amor. Peter habla con una grabadora, recordando momentos felices, momentos pequeños, normales, y precisamente por eso funciona tan bien, porque nos recuerda que detrás del traje hay una persona, y que algunas heridas nunca desaparecen del todo. Muchos cómics han intentado contar una historia romántica de Spider-Man. Muy pocos lo han logrado tan bien como Spider-Man Blue. A principios de los 2000, Spider-Man necesitaba algo nuevo, y entonces llegó un escritor llamado J. Michael Straczynski, o simplemente JMS, y durante años escribió una de las etapas más queridas del personaje, porque JMS entendió algo esencial: Peter ya no era un adolescente, ya no era un universitario, era un adulto y debía evolucionar. Volvió a ejercer como profesor, maduró, reconstruyó su relación con Mary Jane y protagonizó algunas historias fantásticas, aunque también llegaron decisiones muy polémicas, especialmente una. Y sí, ya sabéis cuál. Porque pocas historias han generado tanta discusión como One More Day, publicada en 2007. La premisa es simple: tras los acontecimientos de Civil War, la vida de Peter se desmorona. La tía May está muriendo. Desesperado, Peter acepta un trato con Mephisto, el equivalente marvelita del diablo. A cambio de salvar a May, su matrimonio con Mary Jane desaparece de la realidad. Nunca ocurrió, nunca existió. Y los fans explotaron. Porque durante décadas Peter había evolucionado, había crecido, madurado, y de repente, con este fenómeno que se conoció como el Mephistazo, Marvel pulsaba el botón de reinicio. Hasta hoy en día sigue siendo una de las decisiones editoriales más controvertidas de la historia del personaje. Pero curiosamente, de aquella etapa surgió una de las ideas más brillantes de los últimos 20 años. Superior Spider-Man. 2013. Dan Slott.
Y la premisa parece una locura, porque, bueno, lo es. El Doctor Octopus consigue intercambiar su mente con Peter Parker, y cuando Peter muere, Otto ocupa su lugar. Se convierte en Spider-Man y decide demostrar algo, que él puede ser mejor Spider-Man que Spider-Man, más eficiente, más inteligente, más efectivo, y durante un tiempo parece que tiene razón. Pero poco a poco descubre algo importante. Ser Spider-Man no consiste en ganar. No consiste en ser el más listo, ni el más fuerte, ni el más eficiente. Consiste en tener la capacidad de sacrificarse por los demás. Y Otto comprende algo que lleva décadas definiendo al personaje. Peter Parker es especial, no por sus poderes, sino por su corazón. Y cuando incluso Doctor Octopus termina admirándolo, entiendes la magnitud del personaje. Y en este repaso llegamos finalmente a una de las ideas más influyentes de la historia moderna de Marvel: el Spider-Verse. 2014. Durante décadas existieron múltiples versiones de Spider-Man, pero aquí Marvel decide reunirlas. Todas. Spider-Man Noir, Spider-Gwen, Spider-Man 2099, Spider-Ham, Miles Morales. Decenas, centenares de ellas. Y aunque la saga fue espectacular, su verdadero impacto llegó después, porque inspiró directamente las películas animadas que revolucionaron el género, y consolidó una idea maravillosa. Spider-Man no es una persona, Spider-Man es un símbolo, una responsabilidad, una inspiración, una máscara que cualquiera podría llevar. Y quizá esa sea la razón por la que el personaje sigue funcionando después de más de 60 años. Porque todos podemos vernos reflejados en él. Porque todos hemos cometido errores. Porque todos hemos caído. Porque todos hemos tenido miedo. Y porque todos, en algún momento de nuestra vida, hemos necesitado escuchar esa frase. La frase que define a Spider-Man. La frase que define a Peter Parker. Y quizá la frase que mejor resume todo este vídeo. Que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero bueno, esto no era el final del vídeo, solamente era un momento de subidón absoluto, así que regresemos a finales de los años 80. En este punto, Spider-Man ya no era simplemente el personaje más popular de Marvel, era un fenómeno cultural. Pero lo que venía a continuación iba a llevarlo a otro nivel, porque los 90 traerían algo que cambiaría la franquicia para siempre: la llegada de Venom, de Carnage, la serie animada que marcó una generación. Y una de las historias más polémicas y divisivas jamás publicadas por Marvel, la infame Saga del Clon. Si le preguntas a cualquier fan quién es el villano más popular de Spider-Man, muchos responderán sin dudarlo que es Venom. Y es fácil entender por qué. Porque Venom no es simplemente otro enemigo, es una pesadilla diseñada específicamente para destruir a Peter Parker. La historia comienza cuando el simbionte rechazado por Spider-Man encuentra un nuevo huésped, Eddie Brock, un periodista cuya vida había sido arruinada indirectamente por Peter. Dos seres llenos de resentimiento, dos seres que odiaban a Spider-Man y a Peter Parker, y juntos crearon algo nuevo, algo aterrador, algo que el trepamuros jamás había enfrentado. Venom conocía su identidad, sus miedos, conocía a sus seres queridos, y lo más inquietante, su sentido arácnido no funcionaba contra él. Por primera vez Spider-Man tenía un enemigo que podía aparecer de la nada. Y eso lo convertía en una amenaza única. Pero lo más curioso de Venom es que nunca fue un villano tradicional. A veces era monstruo, a veces antihéroe, a veces aliado, a veces enemigo, y con el paso de los años acabó convirtiéndose en una de las estrellas más importantes de Marvel. Algo que muy pocos villanos consiguen. Pero si Venom era una pesadilla, su descendiente iba a ser algo mucho peor. Y es que si Venom representaba el odio, Carnage representaba el caos, puro y absoluto. Cuando una parte del simbionte de Venom se unió al asesino en serie Cletus Cassidy, nació una de las criaturas más peligrosas del universo Marvel. Porque Cletus ya estaba loco antes de obtener poderes, y darle habilidades similares a las de Spider-Man era como entregar una bomba nuclear a un pirómano. Durante los años 90, Carnage se convirtió en una sensación. Violento, impredecible, sanguinario, perfectamente adaptado a una década obsesionada con la exageración. Y aunque algunos villanos de Spider-Man han sido sin duda más importantes, muy pocos han sido tan aterradores. Vale, y aquí respirad. Sorbito al vaso de leche o lo que estéis tomando, porque llegamos a una de las etapas más polémicas de toda la historia del personaje. La famosa, y como decíamos antes, infame Saga del Clon. Y amigos, esto va a ponerse raro, muy raro. La idea original era interesante. Recuperar a un personaje llamado Ben Reilly, el clon de Peter Parker creado años atrás por el Chacal. Pero lo que empezó como una historia relativamente sencilla acabó convirtiéndose en un laberinto editorial imposible. Clones de clones, revelaciones constantes, cambios de identidad, giros cada pocos meses. Y durante un tiempo, Marvel incluso sugirió que Peter Parker era el clon.
y que Ben Reilly era el original. Sí, habéis oído bien. El Spider-Man que los lectores llevaban décadas siguiendo podría no ser el verdadero. La reacción fue explosiva. Muchos lectores se sintieron, como es normal, engañados, confundidos, agotados. Y aunque la saga del clon tiene momentos interesantes, la mayoría de fans la recuerdan como uno de los mayores desastres editoriales de Marvel. Y aún así, dejó algo muy importante. Ben Reilly, Scarlet Spider, la araña escarlata, que en español también suena muy bien. Un personaje que con el tiempo acabaría ganando una enorme base de fans, porque incluso de los errores, Spider-Man suele sacar algo valioso. Y mientras los cómics vivían tiempos complicados, Spider-Man triunfaba en otro lugar, la televisión. Porque en 1994 llegó una serie que marcó a toda una generación. Spider-Man The Animated Series. Ay amigos, para muchísimos fans este fue su Spider-Man. La voz, la música, los villanos, los crossovers, el multiverso, Venom, Carnage, el Duende Verde, Blade, Daredevil, los X-Men, todo era enorme. En su momento la animación era fantástica y aunque hoy podemos pensar que ha envejecido un poco, su impacto sigue siendo gigantesco. Muchos de los conceptos que hoy asociamos a Spider-Man llegaron al gran público gracias a esta serie. Y para millones de personas fue la puerta de entrada definitiva al personaje. Y entonces llegó el año 2002. Y con él, una película que cambió Hollywood. Spider-Man, dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire. Sé que hoy es difícil de entenderlo, pero antes de Spider-Man, los superhéroes en el cine eran una apuesta mucho más arriesgada. Sí, Superman y Batman habían sido en su momento grandes éxitos de taquilla, pero todavía estábamos muy lejos de los grandes universos compartidos que hoy en día llenan las salas de cine, y el género todavía no dominaba la taquilla mundial. Y entonces llegó Spider-Man. La película fue un fenómeno. El origen, el Duende Verde de Willem Dafoe, su relación con Mary Jane, la muerte del tío Ben. Todo conectó. Y después llegó algo todavía mejor. Spider-Man 2. Para muchos, una de las mejores películas de superhéroes jamás hechas. El Doctor Octopus, que interpretó a Alfred Molina, el conflicto interno de Peter, el peso de la responsabilidad, la pérdida, el sacrificio. Spider-Man 2 y Sam Raimi entendían perfectamente quién era Peter Parker. Y por eso la película sigue funcionando tan bien más de 20 años después. Spider-Man 3 fue mucho más divisiva. Versiones de Venom, El Hombre de Arena, El Regreso del Duende Verde y de Harry Osborn. Pero aún así, la trilogía de Raimi dejó una huella imborrable y convirtió a Spider-Man en una auténtica superestrella mundial. Y a Tobey Maguire en el Spider-Man de toda una generación. En 2012 llegó un reinicio. The Amazing Spider-Man, con Andrew Garfield. Y durante años, Garfield fue el Spider-Man más discutido, ¿eh? Pero algo curioso ha ocurrido con el tiempo. Muchos fans han reevaluado su etapa. Andrew capturó algo muy específico. El humor, la energía, la inteligencia, la agilidad verbal de Peter. Quizá con un filtro crepúsculo muy propio de la época, al menos su relación con Gwen Stacy, interpretada por Emma Stone, sí que fue una de las más creíbles que hemos visto en el género. Y entonces llegó el momento. La caída de Gwen. Adaptada en The Amazing Spider-Man 2, El poder de Electro. De nuevo, Spider-Man intentó salvar a alguien que amaba. Y de nuevo, falló. Una tragedia que conectaba directamente con el cómic de 1973. Estas dos películas tuvieron sus problemas, pero Andrew Garfield dejó una huella mucho mayor de la que muchos reconocieron en su momento. Y si me permitís este toque de opinión personal, su traje de la segunda película sigue siendo a día de hoy el mejor traje live action que jamás ha vestido el personaje. Aunque es muy posible que el traje de Spider-Man Brand New Day pueda llegar a superarlo. Y después llegó Marvel Studios. Y llegó Tom Holland. Y llegó una nueva generación. Esta versión apostó por algo diferente. Un Peter más joven, más inexperto, más conectado al universo Marvel y a una dependencia excesiva de mentores adultos. Algunos fans adoraron el enfoque. Otros echaron de menos ciertos elementos clásicos. Pero lo que nadie puede negar es que Tom Holland conectó con millones de espectadores. Homecoming, Far From Home y finalmente No Way Home. La película que hizo algo que parecía imposible. Reunir a las tres generaciones de Spider-Man. Tobey, Andrew y Tom, en la misma pantalla. Durante unas horas, millones de fans volvieron a sentirse niños. Porque No Way Home no es solo una película, es una celebración de 20 años de historia cinematográfica y uno de los mayores homenajes jamás realizados al personaje. Pero mientras Peter seguía creciendo, apareció otro Spider-Man, uno destinado a convertirse en leyenda, Miles Morales, creado en 2011 por Brian Michael Bendis y Sara Pichelli. Miles no llegó para reemplazar a Peter, llegó para ampliar el legado, para demostrar que Spider-Man no es solo una persona, es una idea. Y cuando llegó Spider-Man Into the Spider-Verse, todo cambió.
porque no solo era una gran película de animación, era una obra maestra, visualmente revolucionaria y emocionalmente brillante, y capaz de explicar algo fundamental, que cualquiera puede llevar la máscara. Y quizá esa frase resuma mejor que ninguna otra la esencia del personaje. Spider-Man también ha protagonizado algunos de los mejores videojuegos de superhéroes jamás creados, desde los clásicos de los 90 hasta Spider-Man 2 en 2004, que revolucionó el balanceo por Nueva York. Pero el gran salto llegó con Insomniac Games, Marvel's Spider-Man, Miles Morales, Spider-Man 2. 3 títulos que capturaron perfectamente la sensación de ser Spider-Man, de sentirte Spider-Man. Porque por primera vez, moverse por Manhattan era tan divertido como parecía en los cómics. Y eso no era fácil. Y llegamos a la pregunta más importante. ¿Por qué Spider-Man sigue siendo tan querido después de más de 60 años? Porque Peter Parker no representa la perfección, representa el esfuerzo, no representa el éxito, representa la perseverancia, no representa a alguien extraordinario, representa a alguien normal intentando hacer lo correcto. Y eso conecta con todos nosotros, porque todos hemos fallado, perdido y cometido errores. Todos hemos sentido que el peso del mundo era demasiado grande, y aún así, seguimos adelante, como Peter, porque Spider-Man siempre cae, pero siempre vuelve a levantarse. Y quizá por eso, más de 6 décadas después de aquella picadura radiactiva, seguimos viendo algo de nosotros mismos bajo esa máscara. No importa la edad, ni el país, ni la generación, porque Spider-Man nunca fue solo Peter Parker. Spider-Man es la idea de que cualquiera puede ser un héroe, que cualquiera puede marcar la diferencia, y que incluso cuando todo parece perdido, siempre merece la pena levantarse una vez más. Porque al final, ese siempre ha sido el verdadero superpoder de Spider-Man. No la fuerza, no la velocidad, no el sentido arácnido, sino la capacidad de seguir adelante, una y otra vez, contra todo pronóstico. Y por eso, Spider-Man no es solo uno de los mejores superhéroes de la historia. Es, sencillamente, uno de los mejores personajes jamás creados. Y ahora decidme vosotros, ¿cuál es vuestra historia favorita de Spider-Man? ¿Cuál es vuestro Spider-Man? ¿Toby? ¿Andrew? ¿Tom? ¿Miles? ¿O el Peter Parker de los cómics? Os leo en comentarios. Y si queréis más documentales gigantes como este, ya sabéis lo que toca. Un buen like al vídeo y suscríbete al canal, porque en la botella de Candor aún nos quedan muchísimas historias por contar. Hasta el próximo vídeo, buena suerte para ti y para tu familia. La botella de Candor.